y más de sabiduría, Señor, de entendimiento y conocimiento, Señor, de tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, en esta mañana. Esa palabra, Señor, que tu Santo Espíritu ya le ha regalado a él, Señor. Esa palabra, Señor, que va a llegar a nuestros corazones, amado Dios, porque nos vas a hablar, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Háblanos en esta mañana, Señor, y te damos gracias por la vida de él, por la vida de sus hijos, de su esposa, y le abandonamos, amado Rey, en las manos tuyas, Señor. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Bendecidos? Qué bueno verlos, hermana Rosita, tiempo. Bienvenida de nuevo. Siempre ha estado con nosotros nuestra hermana Rosa Harper. ¿Quién más nos acompaña de nuevo? Que tenga rato. Bueno, su hija que viene con nosotros hoy también, bienvenida. ¿Quién más que tenía rato de no venir? Bueno, la hermana viene con un joven, la hermana Eva, su sobrino, bienvenido. Bienvenido acá a la iglesia. Así que venga por primera vez o que tuviera rato de no venir, creo que no más. Pero hermana y hermano y varón y Julie, Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Job. Job capítulo 2. No es difícil de encontrar, es grande el libro y está detrás de los salmos, o antes de los salmos está el libro de Job, Job en el Antiguo Testamento. Job capítulo 2. Es un libro de 42 capítulos que estuvimos viendo en nuestros devocionales y que hoy vamos a pedirle al Señor que nos aliente a través de él. Solo veremos hoy Job 2 del 9 al 10 y la semana entrante veremos Job 42, 10. Pero obviamente vamos a tratar de sintetizar el mensaje de todo el libro. Job 2, 9 al 10. De nuevo leemos entonces Job capítulo 2, versículo 9 al 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Nuestro tema de hoy es integridad en la adversidad. Ser íntegros en medio de las dificultades, por grandes, por duras que sean. Todo lo que está completo es íntegro. Hoy en día la palabra íntegro o integral está muy de moda, ¿no? Está entero, completo, no se le ha quitado ninguna parte. Y esto nos lo usa el idioma bíblico y nos lo también pone el idioma nuestro hoy en día para hablar de cuando una persona que pasa por dificultades no se desmorona, sino que se mantiene completa, íntegra, ¿sí? No se desbarata en medio de la adversidad. Las adversidades pues son como en la parábola de Cristo al final del Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo, son como las lluvias, los ríos, los vientos que golpean con fuerza para tratar de desbaratar y derribar una casa. Si usted recuerda allí en la parábola del Sermón del Monte al final, la casa sobre la arena es la vida de la persona que no se fundamenta o se cimenta en lo que Cristo ha dicho y en la persona de Cristo. La casa sobre la roca es la vida de la persona que se fundamenta en Cristo y en su palabra. Y dice Cristo que a ambos vienen lluvias, ríos y vientos para desbaratarlos y destruirlos,
pero a la que está sobre la roca no se le desintegra, no se derriba. La que está sobre la arena sí se desintegra, sí se derriba, y grande es su ruina. Y así es la vida de la persona que no fundamenta su existencia en Cristo. Esto habla de dos cosas: de la eternidad, de que va a sufrir eterna pérdida cuando termine esta vida y ya no tenga ningún aliciente, sino solo se encuentre sin Dios después de muertos, solo como juez al Señor y no como Salvador. Pero también habla de esta vida, en este tiempo cuando uno tiene que afrontar tantas cosas y siente que las cosas, las adversidades, las luchas lo presionan para que uno deje sus valores, deje sus pensamientos, deje su estructura, deje lo que ha creído y se deje llevar por la dificultad. No sé cuánto les ha pasado que han sido tentados en medio de grandes dificultades para decir, bueno, ya que más, si estoy sufriendo tanto, pues ya no le pongo cuidado a la vida, ya yo vivo como caiga, ya para qué tanto esforzarse, para qué ser tan íntegro, para qué ser tan guardado o para qué ser tan preservado para no deshonrar a Dios. Tenemos que afirmar en esta mañana que la integridad de una persona en Cristo es probada con cada adversidad. Todo cristiano va a ser probado en su integridad para ver si en todas las áreas de su vida realmente está sometiéndose a Dios a través de las adversidades. Las adversidades no son para nosotros los creyentes una trampa, sino son una bendición cuando nos ayudan a fortalecernos y a mantenernos firmes en el Señor. Y hoy iniciamos este libro de Job viendo esto, la integridad de Job en medio de la adversidad. ¿Por qué Job era íntegro? O más bien, ¿en qué consistía la integridad de Job? La integridad de Job estaba centrada en honrar a Dios. Vaya conmigo a Job capítulo 1, versículo 1. Porque alguien dice, bueno, ¿qué es ser íntegro? Pues aquí responde la Biblia en capítulo 1, versículo 1 de Job. Hubo en tierra de Uz, Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ustedes se dan cuenta que en medio de esa cantidad de adjetivos aparece temeroso de Dios. Pues bien, su vida estaba centrada en honrar, glorificar y agradar a Dios. Eso significa ser temeroso de Dios. ¿En qué área? En todas las áreas de su vida. La palabra perfecto es la palabra que en el inicio leímos como integridad, o están relacionadas en el idioma original y quieren decir completos. Es decir, en cada área de su vida Job quería honrar a Dios. ¿Con qué? Con sus acciones rectas o correctas, como dice ahí, perfecto y recto, y además con sus abstenciones internas en su corazón de todo tipo de maldad, porque dice apartado del mal. No solo lo que hacemos, también lo que pensamos o lo que sentimos. Todo centrado en Dios. Esto dice el autor del libro al inicio. Pero ¿qué dice Dios de acuerdo al mismo autor del libro, inspirado por el Espíritu Santo? Vaya conmigo al capítulo 1 mismo, versículo 8. Job 1:8. Y Jehová le dijo a Satanás. Antes de esto, obviamente dice que Satanás se presentó entre los hijos de Dios, que simbolizarían muy seguramente a los ángeles, seres angelicales creados. Y cuando se presentó ahí y le dijo que estaba dando vueltas, versículo 8, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto a Job, Satanás? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Dios también habla de la integridad de Job ante el mismo Satanás, que como lo vemos es un ser más de los creados por Dios. Aunque se rebele contra Dios, de todas formas tiene que someterse a lo que Dios le autorice solamente para hacer. Y Dios le dice, ¿ves a Job?
Qué bonito que de nosotros hablaran así, ¿no? Que el Señor dijera, vi a mi hijo tal, vi a mi siervo tal, ¿se ha dado cuenta? Tal vez no es el más destacado en las artes o en la profesión o en la intelectualidad o en la fama o en los deportes, pero ¿se ha dado cuenta que es íntegro? Que toda su vida gira en torno a honrarme a mí. Qué hermoso que Dios diga eso de nosotros como creyentes. Nosotros no somos Job, pero se supone que ahora, miles de años después, porque se cree que este libro de Job es de una historia que sucedió mucho antes del pueblo de Israel, tal vez en el tiempo de Abraham, tal vez mucho más atrás. Si sucedió con Job, también puede suceder con nosotros, que hoy creemos en Cristo, entendemos que Él nos perdonó de nuestros pecados y nos salvó para que seamos diferentes y vivamos para honrar a Dios. Qué bonito que Dios pueda decir eso de nosotros. Dios habla de la integridad de Job delante de Satanás, antes de que le venga la adversidad a Job y durante la adversidad. Después que se desata la adversidad, Job capítulo 2, versículo 3, nos dice que vuelve y Jehová le dijo a Satanás, Job 2:3, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice Dios a Satanás, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La misma fórmula de integridad centrada en honrar a Dios, y que todavía retiene su, ahí está la palabra clave, integridad. No se ha desmoronado, no se ha desbaratado, no se ha descompuesto, sigue poniendo todas las áreas de su vida delante de mí para honrarme, aun cuando tú, Satanás, me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, lo que le vino a Job fue sin causa, y Dios aseguró que mientras estaba sufriendo, Job conservaba su integridad. Se lo aseguró a Satanás, lo asegura a Dios y da testimonio, y recuerden que lo que Dios dice es verdadero por encima de toda clase de percepción nuestra de la verdad o de la realidad. Si Dios lo dice, es así. Luego veremos, cuando ustedes lean todo el libro, que los amigos de Job dudaron de esto, pero Dios había dicho de Job que era íntegro. Dudaron de su integridad, pensaron que se había pervertido en algún área de su vida o en muchas áreas de su vida, había deshonrado a Dios y que por eso sufría. Y allí fue cuando vino la adversidad. La adversidad vino o le llegó a Job por decisión de Dios. Recuerden, Dios le autorizó a Satanás. Vamos a ir a verlo en el capítulo 1. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, 1:12, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano, Satanás. Yo voy a autorizar que tú lo toques. Solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, trae adversidad alrededor de su vida, no propiamente en su cuerpo o en su ser. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces fue la adversidad por decisión de Dios. ¡Wow! Ya lo vamos a ver dentro de un momentico como un punto importante para nosotros poder afrontar la adversidad sin perder la integridad. Dios fue el que decidió que Job pasara por lo que pasó. Se lo autorizó a Satanás y entonces fue a través de la acción de Satanás que Job sufrió adversidad. Pero ¿qué buscaba Satanás? ¿Que Job conservara su integridad y glorificara a Dios? No, buscaba que perdiera su integridad y blasfemara o maldijera a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque antes de que Dios le autorizara, le dice en el versículo 11 Satanás a Dios, extiende ahora tu mano, Dios, y toca todo lo que tiene Job y verás si no blasfema. Otras versiones bíblicas traducen maldice, y es muy importante porque puede ser traducida así para conectarla con otra parte del texto. Verás si no maldice contra ti, en tu misma presencia. Se va a levantar y va a dejar de ser íntegro, y al contrario va a botar todo y va a decir, no sigo más nada, Dios, y me rebelo contra Dios y maldigo a Dios por dejarme sufrir tanto. Eso es lo que quería Satanás. Recuerde esto, por favor, es muy importante.
Este era el objetivo del diablo, mientras que el objetivo de Dios era mostrar cuán íntegro era Job y cuánto lo quería honrar. El objetivo del diablo era desintegrar a Job y hacer que deshonrara y maldijera a Dios. Hay una lucha, ¿cierto? Hay una lucha espiritual, ¿sí o no? ¿En cuántas iglesias se habla de esa lucha espiritual de una forma tal que se le da tanta importancia al diablo que sin ignorar que es un agente de mal o de maldad y que puede tocar o dañar las vidas de las personas para que se rebelen contra Dios, le dan tanta importancia al diablo que no terminan glorificando a Dios y se desintegran más aún, poniéndole tanta atención a Satanás? Usted ve el resto del libro y después del capítulo 2 ya el diablo no aparece. Aparecen solo los amigos, y alguien diría instrumentos del diablo, porque a Job lo trataron muy feo. Pero de todas formas, ya el diablo personificado no aparece. Solo aparece en el capítulo 1 trayéndole adversidades de qué tipo, y en el capítulo 2 trayéndole otra adversidad. La adversidad que vino sobre la vida de Job fue en forma de pérdida total. Pérdida total. No perdió un pedacito, sino perdió todo. ¿Qué perdió? ¿Qué fue todo lo que perdió? De los versículos 13 al 19 se nos dice que perdió ganados, empleados, camellos e hijos. ¿Y en cuánto tiempo lo perdió? En un solo día. Y alguien dice, pero es que yo vengo perdiendo plata desde hace 10 años. Job perdió todo en un solo día. Pero es que yo vengo perdiendo a mis hijos, uno se me fue, el otro falleció. Job los perdió todos en un solo día. En un solo día. Y no es lo mismo sufrir paulatinamente durante los años que sufrir intempestivamente de forma súbita en un solo día tantas calamidades. ¿O sí? Es lo mismo que por allá un tiempo perdí un negocio, por allá otro momento perdí un terrenito, por allá otra etapa de mi vida tuve una relación conflictiva con alguien, por allá un día se me fueron los hijos y uno de esos se me falleció, y por allá a que todo eso pase en un solo día, en un solo día, en un solo día, en un solo día, en un solo día. Y cuando usted lee, por favor, léalo en su casa, del versículo 13 al 19, el relato habla de mal moral, mal situacional, mal moral, mal situacional. ¿Qué quiere decir? Que unas cosas las perdió por un accidente, por una catástrofe, por un viento, como cuando murieron sus hijos con un viento que arrasó la casa, y otras cosas las perdió porque hubo unos ladrones, hubo unos asesinos, hubo gente. Mal situacional, circunstancias adversas, mal moral, personas que llegaban a hacer maldad. Igual, de todas formas, lo había autorizado Dios. Cosa tan tremenda, ¿no? Hoy el sermón no está muy motivador. Hermanos, con esto, ¿qué queremos decir? En este mundo, dijo Cristo, tendréis aflicción. Lo que pasa es que no todos tenemos la misma dosificación en el mismo momento. No es lo mismo tomarse una pastilla de liberación lenta cada 24 horas para un tratamiento que tomarse una cada 8 horas. No es lo mismo pasar una dificultad cada determinado tiempo que pasarla todos los días. Y no es lo mismo pasar muchas dificultades en toda la vida que sufrirlas en un corto lapso de tiempo. En estos días, por eso toqué el libro también, y por eso mañana vamos a centrarnos en hacer, aunque sea unas pinceladas de lo que sería un taller de consejería, mañana y el siguiente fin de semana, para que empecemos a entendernos un poquito más cómo funcionamos cuando sufrimos, y para que tratemos de entender a la persona que sufre y saberla aconsejar. Porque, hermanos, no es lo mismo que alguien me llegue y me diga, a mí no me quiere mi esposa, a que otra persona me llegue y me diga, a mí me abandonaron mis hijos, a que otra persona me llegue y me diga, mi patrón me quiere echar, y a que otra persona me diga, tengo un problema que me están persiguiendo para matarme, a que una sola persona llegue y me diga las 4 cosas. ¿Qué haría usted para aconsejarlo? Se levantaría usted y le diría, no me diga, se llama Job, ¿cierto? Me llamo Augusto Job para servirle. Yo conocí una mujer en Cúcuta que le habían matado los 4 o 5 hijos, todos. Tenía una cara de sufrimiento permanente. Era tremenda la expresión en su rostro. ¿Y qué pasa cuando la gente sufre? ¿Para qué sabemos que el sufrimiento está en esta vida? Pues bueno, para que sepamos primero que no somos los únicos que sufrimos, hermanos. Y no somos los únicos que se nos manda a que permanezcamos firmes en el Señor en medio del sufrimiento. Y no somos los únicos que hemos pasado por ese tipo de pruebas.
Pero no solamente perdió totalmente en un solo día todo esto. ¿Qué más perdió? De acuerdo al capítulo 2, versículos 7 al 8, casi llegando al texto que leímos al inicio. 2, 7 al 8. Dice Job 2, 7 al 8. Entonces salió Satanás, esta segunda vez, de la presencia de Jehová. Ahora le autorizó Dios que tocara a Job. E hirió Satanás a Job con una sarna. Y lo quiero poner así como con el sentido propio para ver si usted se imagina eso en su piel. Una sarna maligna. ¡Wow! Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, la piquiña era impresionante. Y más adelante en otro texto bíblico, el mismo Job nos habla como, nos da a entender como si se le cayeran los pedazos de piel y le quedaran al descubierto las partes internas de sus músculos y hasta sus huesos o sus coyunturas. No estamos acá hablando de un sarpullido o una especie de alergia pequeñita. Alguien dijo alguna vez, desde que yo estaba pequeño lo he escuchado, los ricos sufren de sarpullidos o alergia, los pobres de sarna. Nosotros nos da sarna. Pues hermanos, la palabra sarna aparece allí porque tiene en la traducción una especial motivación, y es que nosotros entendamos que esto era bastante doloroso y terrible. Algunos han dicho que lo que tenía era lepra, porque ustedes saben que la lepra hasta hace años atrás, pero hace a 2 generaciones, si no estoy mal, se descubrió el bacilo de Hansen, se le llamó así por el que lo descubrió, se elaboró un tratamiento, se desarrolla durante 1 año, en ese tiempo ahora creo que ya son 6 meses u 8 meses nada más el tratamiento, a la mitad del tratamiento ya usted no lo transmite. Yo tuve hasta una compañera en la universidad cuando estudiaba enfermería que tuvo lepra, y aún hoy en día el estigma sigue, porque cuando me la encontré una vez le dije, uy, ¿qué ha hecho? Le dije, no, estuve ausente del medio, porque ellos sí se graduaron, yo no me gradué, yo empecé a trabajar como visitador médico, pero yo estaba en el medio y me los encontraba haciendo las prácticas. Yo le dije, ¿por qué se ausentó? Y me dijo, tuvo una enfermedad. Y le pregunté, ¿y qué sufrió? No quiero decir. ¿Pero qué? ¿SIDA? ¿VIH? ¿Qué tiene? ¿Por qué no cuenta? ¿Qué tan terrible? Me dijo, no, tuve lepra. Y dije, pero ¿cuál es el problema si eso se puede contagiar por el contacto? Como enfermedad profesional, si usted lidia con un paciente de pronto, o un descuido o alguna situación específica y puede que se contagie. Pero todavía el estigma de la lepra está en la mente de las personas, aún hoy en día, cuando todavía hay tratamientos, porque era una enfermedad que lo carcomía uno por fuera hasta adentro, la forma o el rostro se convertía como una especie de león, facies leonina, se le transforman las orejas, se le arruga el rostro, se le cambian los ojos, parece como un león, pero un león feo. Algunos dicen que se le introducen o se le recortan las extremidades, pero muy seguramente es que como pierden la sensibilidad también las pueden perder, por ejemplo, agarrando una olla caliente, no la sienten y pueden cauterizarse y hasta amputarse sin querer, o por lo menos dañarse las extremidades. Sufren muchísimo. En el Antiguo Testamento, en esa época no había tratamiento y se desarrolló todo un sistema terapéutico, entre comillas, pero más bien sanitario, para por lo menos que no se infectaran los demás, y era alejarlos, sáquelos. Aquí en Colombia han existido ciudades, y alguien me dijo en estos días que aquí en Santander había una ciudad solo para leprosos, que los descendientes de allí, es que son también de los leprosos que allí se recluían. Tocaba que ellos estuvieran lejos para que no contagiaran a la gente, y si andaban por ahí tenían que ir gritando cuando se acercaba alguien, inmundo, 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 para que la gente no se acercara, por ellos poder cuidar a los demás. O sea que la situación de Job no era sencilla, porque todas las calamidades que le vinieron en un solo día fueron terribles, pero esta, ojalá se le hubiera ido en el mismo día, ¿no? Pero esta no se le fue, esta continuó. Cuando yo leo a Job, me acuerdo que yo de adolescente en el colegio me dio nosotros decimos carranchil, escabiosis. Tuve que utilizar el benzoato de bencilo y estaba tan escarapelado que me dio, hasta los deditos se me arrugaron. Todo el cuerpo se me arrugó. Y yo estaba jovencito, porque me tenía que echar eso todos los días en la mañana y sufría. Me tiraba en la cama a gritar, ¡ay!, porque me ardía en la cama antes de salir para el colegio. Decía, qué terrible esto. Me colocaba camisas manga larga y todo lo demás para que no se me notara.
llegaba oliendo a benzoato de bencilo, que me decían los compañeros que olía a flor de cementerio cuando llegaba al colegio. Y yo pensaba que eso era terrible. Ahora imagínense a Job. Entonces, hay calamidades que llegan o adversidades que llegan y son terriblísimas, pero se van rápido. Y no sé qué usted prefiere, que sea muy terrible la calamidad que le venga y que se le vaya rapidito, o que no sea tan terrible, se pueda soportar, pero que dure como las pilas de la propaganda. Para toda la vida. Alguien dice, pues que no venga ninguna. Sí, claro, uno quisiera que no tuviera ninguna dificultad, pero les alisto, mis hermanos, o ustedes ya las han tenido y los hermanos de más edad en la iglesia lo pueden corroborar, adversidades y dificultades, o las van a tener fuertes en algún momento. Y algunas duran muy poquito, pero pareciera que fueran eternas, y algunas duran bastante, aunque se supone que son suaves, porque estamos en un mundo que fue distorsionado y dañado por el pecado, pero aún tenemos a un Dios que está por encima del mundo pecador, del mismo diablo que nos ataca y nos daña. Tenemos a un Dios que lo que quiere es usar todo eso para que lo honremos a Él y para que crezcamos en integridad y en madurez. Esto no es sin propósito, tiene un propósito, pero el propósito está en el corazón de Dios. ¿Qué nos muestra la conversación de Job y su esposa? En el versículo 9 y en el 10, son sencillitos los dos versículos, solo 2 puntos. Primero, que la integridad o el que uno se preserve sirviéndole al Señor cuando está en problemado o con adversidades grandes, primero, es combatida por la insensatez humana. La gente se ensaña con uno diciéndole, ya deje buscar tanto a su Dios, no sea tonto, está sufriendo. Y esa misma integridad es solo sustentada, sostenida y alimentada por la soberanía divina, por el hecho de que Dios está al control de todo. En el 9, leemos de nuevo versículo 9, Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, bueno, ¿qué le quedó a Job? Se le acabó el negocio, se le acabaron las casas, se le acabó la salud, pero le quedó a alguien. Bueno. No, la mujer ni el marido son lo malo, tranquilos. Lo malo fue la actitud de esta mujer. ¿Qué le dijo la mujer? Maldice a Dios y muérete. ¿A qué le recuerda usted esto? ¿Al diablo? ¿No era lo que quería el diablo, que Job maldijera a Dios? ¿Aún retienes tu integridad? Su propia mujer, porque hasta los seres más queridos y cercanos pueden cuestionarnos por serle fieles a Dios, sobre todo cuando estamos pasando dificultades. Cosas tan pequeñitas en las que se nota la fidelidad de Dios. Yo me acuerdo cuando estaba, y perdón que me vuelva a poner como ejemplo, pero son mis experiencias personales, así como la pasó algo sencillito y pequeñito. Estaba yo estudiando en la universidad, tenía que ir a un ensayo, creo que en ese tiempo era de música en la iglesia, tocaba el bajo, estaba aprendiendo, todavía no he aprendido, tengo que ir aprendiendo, pero tocaba el bajo. Y creo que fue para eso, pero yo tenía que ir a la iglesia, tenía que cumplir el compromiso. Y tenía una fiebre, como cosa rara, me dieron infecciones respiratorias y estaba mal. Pero yo no le quería decir a mi familia porque por lo general me decían, usted enfermo, se va a ir por allá al ensayo. Pero yo tenía un compromiso con Dios. Y me cuestionaban por ir no solamente a un culto, sino por ciertos cambios de vida, por ya no hacer cosas que antes hacía con mis primos y con gente que antes vivían para deleitarse solamente en su carnalidad y que todo el mundo lo veía como bueno, y me cuestionaban sobre todo si por ejemplo estaba enfermo o si estaba pasando alguna dificultad pequeñita. Ahora, son personas cercanas, y es que los seres queridos a uno cuando le dicen algo y lo cuestionan, y sobre todo si se acerca y le dicen, ¿usted cree en Dios? Y usted le ora a Dios, y usted no dice que es cristiano, y usted por qué pasa esas dificultades, y por qué tiene esas necesidades, y dónde está su Dios. Y a veces lastimosamente dentro de la familia de Dios, entre nosotros también nos cuestionamos, ¿y qué pasó, hermano? Pero usted le decía que oraba. Yo sí oro. Y empieza el cuestionamiento. Los cuestionamientos de los cercanos duelen mucho, porque estamos sufriendo y estamos tratando de serle fieles a Dios, y no nos ayuda mucho que nos critiquen por tratar de serle fiel a Dios en medio de la dificultad. Que eso es lo que hicieron los amigos de Job. Lea los capítulos del 3 hasta el 38 por allá, y se da cuenta que 3 veces cada uno de los 3 amigos lo que hicieron fue decirle, ¿pero qué pasa, Job? ¿Usted tiene que tener algún pecado oculto? Ay, Job, ¿usted qué le pasa? Usted no es íntegro. Usted lo cuestionaron y eran amigos cercanos.
Pero con su mujer no pasó lo que con los amigos. Él preservó su integridad aún con la esposa. Porque aunque la esposa tenía el mismo objetivo pecaminoso de Satanás, que maldijera a Dios, sin ella entenderlo, porque ella no entendía realmente lo que estaba diciendo, lo que estaba buscando era que Job perdiera toda esperanza. No solamente le dijo maldice a Dios, le dijo, ¿qué dice el versículo al final? Muérete. Si alguien no está sufriendo, está enfermo, está en dificultad, le dice, ya muérase. Gracias. ¿Cómo le parece a usted? Es que no es el hecho de morirse. Hagamos una aclaración. Porque para mí el vivir es Cristo, como cantábamos hace un rato, lo dice Pablo, y el morir es ganancia. El creyente se muere y va con el Señor a la eternidad a dejar de tener dificultades temporales acá. El asunto es perder la esperanza de vivir y de afrontar las situaciones en esta vida de la mano de Dios. Decir, ya no soy capaz, ya no puedo, ay, mejor me dejo morir. Y Dios, si no se ha muerto todavía, mensaje directo de Dios, es porque Dios todavía está trabajando en su vida y todavía tiene que aferrarse a Él para seguir viviendo y luego haciendo su voluntad. ¿Cuántos de los que están aquí no se han muerto? Gloria a Dios. Dijo Marcos, aquí donde los cristianos dicen amén. ¿Ah? ¿Estamos vivos? ¿Sí o no? Ah, bueno, entonces si estamos vivos, tenemos al Señor de nuestro lado aún y nos está dando la esperanza de que Él seguirá trabajando en nosotros, especialmente si estamos confiando en Cristo como nuestro Salvador y tenemos una relación con Dios por medio de la fe en Cristo. Así que nada de pensar, ya me muero. Eso quiere decir que un cristiano no se deprime. Uy, sí, varios se deprimen, cometámonos ahí. Aunque es un secreto aquí entre nosotros, nos deprimimos. Que la depresión no es otra cosa sino tristeza profunda. Sin casa, sin hijos, sin negocios, sin ganado, sin trabajadores, sin salud y con esta mujer que me está echando vainazos. No, Señor. Lastimosamente, eso fue lo que terminó haciendo Job, ¿no? A pesar de que no maldijo directa o abiertamente a Job, mire el capítulo 3, versículo 1, me voy a saltar la parte final para decirle de una vez. Capítulo 3, versículo 1 dice, después de todo esto, o después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó y se soltó. ¿Qué quiere decir maldijo su día? No solamente el día ese, sino al parecer su nacimiento, el día en que nació. Mejor me hubieran abortado, mejor no hubiera nacido. A mí me parece estarme escuchando a mí mismo cuando era niño o adolescente. Mejor me muriera, mejor no hubiera nacido. ¿A cuántos adolescentes usted ha escuchado en medio de una crisis así, no? ¿Soy el único yo? ¿Y para qué? ¿Yo acaso pedí venir al mundo? Le gritan a los papás. ¿Y usted que se puso ahí a hacerlo a uno? ¿Yo acaso dije que me trajera? ¿Sí o no? Y a veces los adolescentes de 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, todavía gritamos, ¿y para qué vine al mundo? Y 60 y pico, y así vamos en picos y picos y picos. ¿Para sufrir? ¿A qué viene uno a esta vida? A sufrir y sufrir y sufrir. Mire una cosa, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Lo que falta es que pase y me orine un perro. Se pone uno dramático, ¿no? ¿Qué está sufriendo? No maldijo a Dios directamente, pero empezó a maldecir todo lo que encontraba, y lo primero que encontró, para no ser grosero con nadie y no maldecir a Dios, fue maldecirse a sí mismo. Ah, muchacho este. Y pasa con los creyentes muy fieles, hermanos. Yo quiero decir esto: los creyentes, cuando somos muy fieles al Señor o cuando estamos queriendo caminar en fidelidad, en integridad, que no queremos ofender a nadie, a veces no lanzamos el látigo de la crítica contra los demás, a veces sí lo hacemos, pero nos abstenemos y no hablamos directamente contra Dios, pero sí empezamos a darnos duro a nosotros mismos. Yo que sí soy torpe, ¿qué tal? Y empieza uno a criticarse, a renegar de lo que hace, de lo que no hace, de lo que tiene, de lo que no tiene. A hablar mal de uno mismo, a renegar de su propia vida. Ya que con estas piernas que yo me llevo tan flaquitas y este cuerpo, esta cabezota, este pelo que me crece, esta nariz anchota, esta bocota que se me salen los dientes, y empieza uno a criticarse uno mismo. Por eso es que me pasa lo que me pasa. Al contrario, estas piernitas me han salido buenas, delgaditas y no se me han partido. Hermanos, empezamos a ver tantas cosas malas en nosotros cuando estamos sufriendo, porque no queremos maldecir a Dios los creyentes verdaderos, pero
Esta mujer, la mujer de Job, versículo 10, dice Job: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. No le vamos a poner una palabra muy fuerte que utilizamos hoy para que no pensemos que la estaba insultando, aunque al final sí. Fatuas, has hablado. ¿Qué quiere decir? Has hablado como una insensata, como cualquier persona del mundo ahí que no tiene entendimiento, que no piensa si Dios está obrando en la vida de ella, si hay algún propósito de Dios en esto. Y le está explicando él a ella y él es el que está sufriendo. ¿Qué pasa, mujer? Póngale cabeza. Piense qué es lo que quiere Dios hacer con mi vida, con nuestra familia. ¿Qué estará pasando con nosotros? Reflexionemos a dónde nos quiere dirigir el Señor, qué está pasando. No vamos a, lo dice ahí después, no vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Yo quiero decirle que esto no le pasó, antes de entrar en este punto final, solo a la mujer de Job, con Job, que no aparece el nombre de ella. Le pasó a uno de los discípulos de Jesús con Jesús. ¿Cuál discípulo? Damos el opinómetro. También se le vino y le dio a entender con sus palabras que tenía que abandonar la voluntad del Padre, y fue instrumento de Satanás para que se rebelara en contra del Padre Celestial Jesús y no muriera por nosotros en la cruz. ¿Quién fue ese amigo? Pedro. Y yo quiero decir, antes de que llegue al cielo y Pedro me regañe, me encuentre con él, que Pedro fue muy impulsivo y sí, se equivocó, pero ahí en Mateo capítulo 16 también fue un hombre de Dios que Dios trató y usó, porque antesito Dios le había revelado a Pedro que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero tal vez entusiasmado porque le acababa de decir eso al Señor y porque yo lo he utilizado para descubrir quién era Jesús. Después el Señor dice ahí, después de que ellos entienden que Jesús es el Salvador, antes no lo entendían bien, empieza a decirle, bueno, tengo que sufrir. Y empieza a contarle las adversidades que tiene que pasar para pagar por sus pecados y por los míos y por los de ellos, incluyendo a Pedro. Y Pedro le dice, no, Señor, eso está en los versículos 21 al 23, no te acontezca tal cosa. Ay, cuídese un poquito, quiérase, téngase cariño, ¿cómo se va a dejar llevar así tan feo, que lo maten? Y Jesús le dijo con esa sabiduría del Señor del cielo, pero con esa falta de delicadeza actual, que hoy en día somos muy políticos para hablar, no le dijo, a ver, Pedrito, ¿cómo te explicaré? Tu postura me parece muy interesante. Déjame, te pongo en perspectiva. No le dijo así, le dijo, aléjate de mí, Satanás. Muy directo, ¿no? Vio en Pedro el instrumento del diablo, como lo fue en la mujer de Job, el instrumento de Satanás contra el mismo Job. Pone las cosas o la mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Piensas en simplemente no sufrir, como todo ser humano piensa en no sufrir, y pierde la perspectiva más alta. Sufrimos aquí abajo, aquí arriba hay una cuestión espiritual, demonios, Satanás y todo lo demás, no nos vamos a entretener con ellos, pero por encima de todo está Dios y su plan. ¿Qué quiere Dios hacer aquí? Y yo voy a rechazar el plan de Dios, así está metido Satanás en medio para hacerme sufrir. No, Señor. No, Pedrito, así piensa todo el mundo, así que lo que tengo que sufrir, lo tengo que sufrir. Y eso no fue fácil porque él tuvo que orar, Señor, yo no quiero sufrir. Ustedes lo saben en el Getsemaní. Pero si es posible, pasa de mí esta copa. No es que tuviera complejo de masoquista. Jesucristo era un ser humano perfecto. Ese sí le cabe la palabra perfecto, no por integridad o madurez, sino por total libertad de pecado. Ni lo tuvo ni lo practicó el pecado. Y aunque era perfecto, como ser humano, no quería sufrir. Pero sí quería sufrir. Ya se puso raro el sermón. No quería sufrir porque era ser humano, pero sí quería sufrir para glorificar a Dios y salvarnos de la condenación eterna. Como cuando uno sabe que esto que voy a pasar, lo voy a pasar en el nombre del Señor por el bien de mis hijos, el bien de mi esposo, de mi esposa, el bien de la iglesia, la honra de Cristo, la extensión del reino de los cielos. Tengo que incomodarme. Hermanos, hoy en día prácticamente sufrir es incomodarse. Casi que le dicen a uno en consejería, estoy sufriendo tanto. ¿Por qué? Cuénteme, no me puedo levantar tan temprano. Sufro. Entonces uno dice, bueno, hermano, está bien, pero es su sufrimiento. Y en consejería uno tiene que decir, listo, está bien, está sufriendo, porque es su sufrimiento. Pero veámoslo en perspectiva. Otros tienen mayores sufrimientos
cuando se comparan objetivamente, no subjetivamente. Recuerden algo, en consejería, lo veremos mañana un poquito, cuando llega la persona y me dice que está sufriendo por algo que a otros no le deje sufrimiento, de todas formas tengo que entenderlo porque él está sufriendo en eso. Realmente está sufriendo. Y vemos que la mujer de Job estaba más sufriendo más en ese momento que Job. Estaba sufriendo porque su marido estaba mal, porque se le estaba cayendo la piel, porque se veía terrible, seguramente olía fétido. Y le dijo, ay, ya muérase mejor. Y en su sufrimiento interno, que no era el sufrimiento de él, porque no era la carne de ella, mejor que se muera. ¿No lo han dicho las personas así? Porque hoy en día se habla de la eutanasia o del aborto. Ay, yo no quiero sufrir con este embarazo que me trunca la vida, mejor que se muera. Ay, esa persona que está sufriendo tanto, mejor que se muera. Con eso nos quita el problema de encima de estarla cuidando. Ah, y no lo decimos ni de los animales, ¿no? Ay, el perrito está sufriendo, páguele médico al perrito y llévelo al especialista. Pero al viejito de la casa, que se muera. ¿Vemos la perspectiva? La pérdida de esperanza la pueden traer personas muy cercanas. La pregunta es, ¿usted se ha visto alguna vez así de cuestionado, como Pedro cuestionó a Jesús, como la mujer de Job cuestionó a Job? Y se ha visto tentado a dejar de honrar a Cristo, dejar de serle fiel al Señor en cualquier área, incluso dejarse llevar por el pecado, porque eso pasa cuando hay cristianos que se dejan llevar por el pecado en medio de la dificultad. Es célebre la historia de un pueblito en Cúcuta, creo que fue en Convención Ocaña, de un cristiano muy reconocido que se entregó al trago después que la mujer lo abandonó por otro. Y dice el pastor que me contaba que no solamente se asustaron los pocos cristianos que habían en el pueblito, sino que todos en el pueblo se asustaron, porque era una persona tan íntegra que caminaba tanto con Dios que verla borracha todos los días, a este hombre verlo borracho todos los días, daba dolor. Y todos los borrachos se lamentaban de verlo el borracho, porque daba dolor. El contraste de una vida íntegra de tantos años. Y dice el hombre que al final, como al año, el hombre dijo, ya, pasé mi pena, voy a soltar esto, y volvió a caminar con el Señor. Y alguien dice, bueno, voy a durar un año ahí dando vueltas. No, no hay garantía. No hay garantía, hermanos, de que usted alcance a durar el año. La garantía es que usted se aferre al Señor para no perder su integridad. Dios es bueno, Dios restaura a sus hijos. Si ha caído por causa de las adversidades que está sufriendo, hoy le digo en el Señor, si ha caído en algún pecado por su desánimo, el desaliento, por lo que está sufriendo, pecando en pensamiento, en palabras, en acciones, dudando de que Dios lo ama y todo lo demás, vengamos juntos y hablemos y oremos al Señor. No hay cuestionamiento, yo también he caído muchas veces, pero no me vayan a tirar piedras, por favor. Todos en algún momento caemos, pero vamos juntos a caminar en el Señor y restaurarnos. Pero no piense, voy a caer un ratico para luego ver si me levanto. No. Este sermón es para alentarlo a que siga siendo íntegro delante del Señor. Ah, pero es que mi marido me fue infiel, por eso yo le soy infiel. No. Ah, pero es que de mí están chismoseando, por eso yo voy a chismear de fulanito. No. Ah, pero es que me están insultando, yo voy a sacar el palo, que yo tengo un palo ahí. Voy a sacar el palo que dejaron que digas ahí, lo voy a agarrar a palo para que dejen de estar molestando. No. Yo mismo me digo, no, Jorley, quieto. No pierda los estribos. No importa cuánto le cuestionen por guardarse en el Señor y le digan tonto, bobo, manso, lo que quieran decirle, usted está honrando a su Señor. Usted está glorificando al que lo salvó. Job capítulo 2, versículo 10 dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no le recibiremos el mal? ¿Dios produce el mal? No, pero Dios sí controla la maldad situacional y la maldad humana. La maldad moral. Dios no le puso el deseo de atracar a los atracadores que robaron a Job, ni de matar a las personas que mataron a los siervos de Job, pero Dios sí estaba al control de todo eso con un propósito: bendecir más grandemente a Job de lo que había sido bendecido antes. Entonces, si Dios lo permite, entonces Dios también está al control de lo malo que nos pasa. Piénselo, hermano, esto es muy importante, no solamente saber que van a combatir nuestra integridad en el Señor, sino que también tenemos que, si queremos permanecer íntegros, sustentar el guardarnos para el Señor en el hecho de que Dios es soberano y está al control de todo. Y que muchas veces como Job no entenderemos por qué, pero que Él sigue estando al control de todo. Si no, no vamos a tener la oportunidad en este mundo que va y viene.
Está el control en su soberanía, porque lo que viene del Dios bueno, así sean males situacionales o morales, siempre es bueno y debe ser recibido. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mas a todos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Podemos decir que Dios saca bienes de males circunstanciales, de males personales o morales, de gente contra nosotros. Dios va a hacer algo bueno en nuestra vida, porque Él es un Dios bueno. No se pierda, hermanos, la historia. Aquí el malo no es Dios, aquí el malo es el diablo, los seres humanos que se desvían y se rebelan contra Dios, el diablo que quiere utilizar las circunstancias para dañar a los hijos de Dios. Dios es bueno. Pero ¿por qué Dios es bueno? Permite el mal. Yo no le puedo dar una explicación de una vez a eso, porque ni Pablo se atrevió, ni los hombres inspirados por Dios en la Biblia dieron una respuesta directa. Pero yo sí quiero decirle algo. Aunque hayan males en este mundo, Dios sigue siendo bueno. Aunque hayan injusticias en este mundo, Dios sigue siendo justo. Y como Él es bueno y justo, todo lo que sucede de malo y de injusto, Él también lo controla con su soberano poder. Y Él siendo soberano, Él es bueno, así que tiene un buen propósito sobre nuestra vida. ¿Por qué estamos predicando esto hoy? ¿Por qué esto puso el Señor en mi corazón? Porque tal vez usted y yo, como todo ser humano y como Job, estamos sufriendo y necesitamos aliento para preservarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque no solo lo que vemos como bueno es para nuestro bien, sino incluso lo que vemos como malo es para nuestro bien. Yo siempre he dicho, si a mí alguien sale corriendo y me tumba contra el piso de tal forma que yo me raspe con la tierra, yo me paro y digo, ¿qué pasó? Pero si alguien me dice, es que usted lo estábamos llamando, cargaba unos audífonos, iba ya cantando como loco con los ojos cerrados, iba camino al precipicio o a cruzar esa calle, lo iban a atropellar, no vio el camión. No, gracias. Después que me paré bravo y casi insulto a la persona, digo, no, gracias. Con un mal me hizo un bien, un mal menor me dio un bien mayor. Son ejemplos pequeñitos de cosas que nos suceden. A veces personas han sufrido muchos males desde pequeños. Yo no soy uno de esos. Yo no puedo decir que he sufrido mucho, al contrario, he tenido demasiadas comodidades en mi vida, comparado con mucha gente. Pero hay gente que ha sufrido tanto en su vida y la Biblia dice en Lamentaciones, bueno le es sufrir al hombre desde su juventud. ¿Y por qué bueno? Bueno, porque así aprende a ser humilde, a ser prudente, a depender del Señor, a confiar en Dios. Porque a veces somos orgullosos porque no hemos sufrido todo lo que deberíamos sufrir. Y yo no estoy deseando que usted sufra, hermanos, créame que no. Yo estoy deseando que lo que usted experimenta en esta vida le sirva para ser más humilde y se aferre más al Señor, no reniegue de Él y disfrute confiando en que todo lo que Dios le da es bueno. Es bueno, porque Dios sabe que nos es bueno a nosotros y lo envía soberanamente. Y aquí caemos en el Evangelio. ¿Usted pensaba de verdad, cuando creció y empezó a tener entendimiento, que lo mejor que podía haberle dado Dios en la vida, aún antes de que pensara en Dios, que lo mejor que podía haber tenido en la vida era que un hijo de Dios se hiciera hombre, viviera aquí perfectamente y muriera por mí? Ni idea, porque yo no sabía que eso era lo mejor que Dios me podía dar. Ni idea. Usted y yo no tenemos ni idea de qué es lo mejor o lo más bueno para nosotros a cabalidad. ¿Por qué? Porque sabemos que lo mejor que nos pudo dar Dios, de acuerdo a la Biblia, es su Hijo Jesucristo. Porque no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a cada uno lo que se le antoje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que a todos los que le han pedido que los quite las enfermedades cuando están enfermos, nunca más estuvieron enfermos. Porque a todos los que pasaron dificultades económicas, le quitó la dificultad económica el otro día. No, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me ama a Dios o no me ama? ¿Le ama o no le ama si dio a su Hijo? ¿O era mejor el carro que usted estaba pensando? ¿O la casa que se estaba imaginando? ¿O el negocio que estaba soñando? Dios quiera que tenga el carro, la casa y el negocio, pero eso no es nada comparado con Jesucristo. Cuando tenga la casa, me invita. Cuando tenga el carro, me lleva. Cuando tenga el negocio, vamos a orar allá. Pero por favor, nada de eso es bueno comparado con Cristo Jesús. Nada. Nada.
porque con Cristo tenemos la relación eterna con Dios. Entonces, Él sí sabe qué nos conviene, soberanamente no nos preguntó, no hizo una encuesta, no pidió un referendo, envió sin preguntarle a nadie a su Hijo por nosotros. Así que es bueno que Dios sea soberano y haga lo que, perdón la expresión que voy a utilizar, mi esposa me regaña cuando la uso, pero me gusta decirla, no por grosería, sino para que quede bien ilustrado. Es mejor que Dios haga lo que le dé la gana, que actúe soberanamente, que sea como dice el término en el griego, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, el déspota del universo, porque hoy en día déspota es alguien malo, pero Dios siendo déspota, o sea, haciendo lo que se le dé la gana, es bueno, porque sus intenciones son buenas. El problema es que alguien haga todo lo que se le dé la gana, siendo pecador. Dios es bueno. Así que lo mejor que puede pasar es que Dios haga lo que quiera con nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga su perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. No solamente a través de los momentos buenos, sino también de los momentos malos. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Eso no lo cantamos porque la canción suena bonito. Además de que tiene una melodía bonita, tiene una letra bíblica como lo estamos viendo hoy, porque al confiar en Dios nuestro corazón descansa. Antes de que Job se volviera loco del capítulo 3 en adelante, no terminara maldiciendo a Dios, pero sí en conflicto con sus amigos, por favor vuelva conmigo a Job 1, 20 al 22. Mientras se preservó en su integridad, capítulo 1, verso 20 al 22 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job 1:20. Eso no quiere decir que uno no sufra. Usted puede llorar, se vale llorar, se vale decir ay si le duele. Es más, diga ay si le duele, porque si está en el hospital no saben que le está doliendo y no le ponen la medicina. Pero sufrir no significa renegar contra Dios. Mira el verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sea Él santificado, sea Él honrado, sea Él glorioso. Haga Dios lo que quiera con mi vida, porque empezando que mi vida me la dio Él. Y una vida con sufrimientos es mejor que no tener vida. Él nos la regaló, somos suyos y nos dio a su Hijo para que estemos eternamente con Él. Así que, gracias Señor, no gracias porque estoy sufriendo, sino gracias por darme una vida a pesar del sufrimiento, y gloria a tu nombre, porque tú estás conmigo. Luego de que pasó con los amigos Job todo esto, él terminó cuestionando a Dios, sí, no lo maldijo directamente, lo cuestionó, refutó a sus amigos, sí, y se maldijo a sí mismo. Pero usted, por favor, hoy concluyamos en algo. Usted, mi hermano, mi hermana, amigo o amiga, no deje de mirar a Cristo, para que no deje de recordar que Dios es bueno y que lo ama, a pesar del sufrimiento en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque precisamente por el sufrimiento de este mundo es que Cristo pudo salvarnos a nosotros. Vino a sufrir por nosotros. Así que dele gloria a Él, hónrelo, guarde su corazón, búsquelo en oración, busque consejería, lea la palabra, mire los ejemplos de hombres de Dios que se sostuvieron en Dios en medio de la dificultad, y guarde su corazón sobre toda cosa guardada para honrar al Señor. Que ningún área de su vida deje de estar delante de la presencia de Dios, no porque se vaya a ganar el favor de Dios, sino porque ya Dios le ha dado su favor en Cristo, y el sufrimiento le va a gritar que no, pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios le va a gritar que sí, usted es un hijo de Dios, aunque esté en medio de sufrimiento. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor, vamos a orar. Yo quisiera que en esta mañana, aún no esté tarde, piense concretamente en las adversidades que está pasando usted. No importa que para el vecino de al lado, para su familia no sean adversidades reales, para usted lo son. Sufrimientos que hay en su corazón. A veces sufrimos por lo que nos pasó, a veces sufrimos por lo que nos está pasando, y a veces sufrimos lamentablemente por lo que pensamos que nos pasará. Temores del futuro. Ninguno de los acontecimientos pasados, presentes ni futuros se escapa de la mano del Dios eterno. Así que ore conmigo pidiéndole al Señor que
que le guarde su corazón de dejarse llevar por el sufrimiento y más bien sea conducido de la mano del Señor en medio del valle de sombra de muerte, recibiendo aliento de su buen pastor Jesucristo. Señor, cuánto sufre tu pueblo, Señor, en medio de este mundo, pero cuánto más sufrió tu Hijo, que hasta tu aborrecimiento y tu juicio tuvo que recibir sobre él para salvarnos. Que no se nos olvide eso, Señor, que mientras el real sufrimiento para mi corazón que he llevado, que llevo y que llevaré, lo experimento y lo lloro, lo padezco, así sea en la intimidad de mi corazón, y lo traiga a ti, Señor. Mientras voy llevando todo esto, venga a ti en oración y recuerde que tú me amas, que tú diste a tu Hijo, que tú lo pusiste a padecer por mí, que tú estás al control de todo, que yo puedo descansar en el hecho de que si tú has dado y tú has quitado, que si tú has permitido, tú eres bueno y tú estás al control de mi vida, que yo soy, Señor, muy pequeño para entender todo, pero que tú eres muy grande para dejarme solo y abandonado en medio de este mundo de sufrimiento. Satanás es demasiado grande para mí y sus demonios demasiado fuertes para nosotros los seres humanos, pero tú eres más grande que él y él no se puede mover y el mundo espiritual no me puede dañar sino hasta donde tú lo permitas, y siempre, siempre para fortalecerme y hacerme vencedor en el nombre de Cristo. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas que están pasando dificultades económicas, financieras, escasez, a recordar que tú has provisto a Cristo antes de proveerme el dinero para pagar mi mensualidad, para pagar mi arriendo, para pagar mi comida, que ya me proveíste o me diste a tu propio Hijo, Señor, el tesoro de los cielos. ¿Cómo no me vas a dar con él todas las cosas? Dice tu palabra en Romanos. Ayúdame a entender, Señor, que ese conflicto con personas que me aman, que me critican, que me ofenden, que me dañan, que me subestiman o que en su corazón me idolatran para luego caérmele del pedestal y que me cuestionen y me juzguen, esas personas igual que yo necesitan a Cristo. Y yo necesito aferrarme a Jesús porque ellos, igual que yo, somos falibles, pecamos y erramos. Señor, no me permitas ver tanto el sufrimiento en el mundo, que mi mirada esté puesta en el Salvador que sufrió por mí. Y haz lo mismo con cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y te damos gloria y te damos gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Antes de pasar a hacer la cena del Señor, yo quiero pedirle que por favor en ese espíritu de oración le dé un abrazo al que está a su lado, por favor, con confianza. Si no es amigo, hermano, bueno, los que son pareja obviamente, si no van a tener confianza. Desen un abrazo en el Señor, sienta que es el amor del Señor el que está diciendo, no estás solo, hermano, no estás sola. Si estás sufriendo, yo también sufro, pero más sufrió Cristo por nosotros para darnos vida eterna. Entonces, en ese mismo espíritu de compañerismo, de fortalecimiento en el Señor, les voy a pedir que compartamos la cena del Señor en esta mañana. ¿Qué diremos del sufrimiento de Cristo? Que dio cuerpo y sangre. No es el cuerpo, lo simboliza, no es la sangre, la simboliza. ¿Cierto? Pero recuerde que cada pedacito simboliza una parte del cuerpo de Cristo que sufrió por nosotros, pero también simboliza una parte del pueblo de Cristo, que somos llamados cuerpo de Dios también, de Cristo. Entonces, juntos podemos unidos caminar en este mundo de aflicción, fortalecidos por el hecho de que Jesús pagó por nosotros y nos salvó. Así que voy a permitirme orar, dándole gracias a Dios por el pan, por la copa. Le voy a pedir a los muchachos que me colaboren, a Sebastián y Mariana. Pueden uno con el pan y otro con las copas ayudarnos a repartir por los puestos. Quédense en sus puestos, hermanos, hoy, para evitarles el moverse mucho a quienes no lo pueden hacer. Quienes pueden cenar aquellos que son creyentes en Cristo, que se han bautizado dando fe y testimonio de Cristo es su Salvador, creyendo en Él. Si viene de otra congregación o no es de la iglesia o no es miembro de la iglesia y ha creído en Cristo y se ha bautizado confesando sus pecados, pues hágalo porque ya se está comprometido con el Señor. No puedo cuestionar su relación con Dios, Dios la sabe, Dios la conoce.
Y si aún no se ha bautizado, es un nuevo creyente, está empezando en la iglesia, pues recuerde que vamos juntos caminando y la idea es que dentro de poco se bauticen para que también lo hagan junto con todos los demás. Pero hermanos, esto es una invitación a que estemos unidos en medio de toda circunstancia. Vamos a orar al Señor. Mi Rey, gracias por el pan, gracias por la copa que está siendo repartida. Gracias, oh Santo Señor, porque tú, mi Señor Jesús, por mandato del Padre y por obra del Espíritu Santo, te ofreciste por nosotros de una forma indescriptible. Hubo un salmo de David que describía su sufrimiento, pero que profetizaba por inspiración del Espíritu Santo el tuyo, mi Señor Jesús. Ese Salmo 22 habla de que tú te sentiste desamparado. ¿Por qué me has desamparado? Y sufriste el aborrecimiento del Padre por nuestros pecados. Ese salmo habla de que repartieron en forma burlona entre sí sus vestidos, los vestidos de mi Señor Jesús, los vestidos tuyos, Señor, al pie de la cruz. Ese salmo habla precisamente del sufrimiento de nuestro Salvador, apunta al Mesías, a nuestro Rey, al varón de dolores, como dice Isaías, experimentado en quebranto. Pero también ese salmo habla, tú eres santo. Así que, Señor, gracias por esa entrega, gracias por ese sacrificio. Como dicen un texto bíblico y lo cantan algunos hoy en día, gracias por la cruz. No por el madero, sino por lo que hiciste sobre ese madero. Gracias por entregarte por nosotros, Señor. Porque no solo moriste en nuestro lugar, viviste la vida que no podemos vivir en justicia y en santidad. Ni Job fue así de íntegro, ni Noé fue así de íntegro, ni Moisés, ni Daniel, que son Job, Daniel y Moisés citados en un libro profético como muy íntegros. Tú, Señor Jesús, perfecto, varón sin pecado, tentado en todo como nosotros, no exactamente en las mismas circunstancias, pero sí en esencia en las mismas áreas. Hasta lo sumo, porque siempre venciste la tentación, hasta un punto que nunca alcanzaremos a conocer ninguno de los seres humanos, fuiste tentado y venciste al tentador, aquel que quiso utilizar a la esposa de Job contra Job y que aún a tu siervo Pedro en algún momento lo quiso incitar, humanamente hablando, a ponerse como tropiezo delante de ti. Tú eres más grande, Señor. Tú eres el Rey de la gloria y te diste por nosotros. Gracias por el cuerpo y la sangre, por entregar tu vida entera, gracias, mi hermano, por nosotros. Te bendecimos y te damos gloria en esta mañana. Me has tomado en tus brazos, gracias, y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente
ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Mi hermano y mi hermana, el pan y el fruto de la tierra, en este caso líquido, de la vid, que es el líquido que simboliza la sangre, el pan simbolizando el cuerpo. Recuerde que hoy representa que Cristo se entregó por completo por nosotros, pero que también volverá con un cuerpo glorioso. Así que coma y beba confiando en que Cristo es su Salvador y que volverá por usted y por mí, o que nos llevará antes de que Él regrese. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana. Recuerden que mañana tenemos ayuno, para que quienes quieran venir nos acompañen, 8 de la mañana, estar orando y también compartiendo de una forma más dinámica un taller sobre consejería, para que aprendamos cómo también acompañar a otros que sufren adversidades, si no las estamos sufriendo o si las hemos sufrido, o aún si estamos en medio de ellas, Dios nos puede utilizar para consolar y acompañar a otros también. Amén. Vamos a terminar orando para cerrar nuestro culto. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para ser despedidos. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana preciosa. Gracias por esta mañana bendecida, Señor. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Has hablado a mi vida, Señor, y a la vida de cada hermano, cada hermana, Señor. Gracias porque he podido entender, Señor, que a través de todas las cosas que pasan en nuestras vidas, Señor, tú eres más grande, tú eres más poderoso que todas ellas, oh Dios, y que contigo, Señor, somos más que vencedores, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ahora que vamos a salir de este lugar, oh Dios, mas no de tu presencia, Señor, llévanos, amado Rey, a nuestros hogares, y que el ángel de Jehová, como dice tu palabra, acampe a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.